E aí, galera, estamos cá mais uma vez em Pix Podcast, em Cidade Leste, uma comemoração muito importante, nosso 50º, assim se diz em espanhol? 50º? Não sabe? 50. Bueno, nosso número 50 de podcast, 50 invitados, com muitas pessoas que aprendemos muito e hoje não vai ser diferente. Quero só agradecer nosso patrocinador, o Grupo PepsiCo e Jagmaster. Graças, estamos junto. E graças, senhor Kenny, famoso em redes sociais, famoso não só na fronteira, mas na história de Paraguai. Sí, como van todo bien, un placer estar por acá y estamos encantados en hacer parte del presente podcast y disponible y a las horas para responder y contestar todo lo que sea necesario. E o que me gusta é o número 50, justo ser uma pessoa de tanta história, com uma família tão expressiva. Mira, são poucas famílias que têm tanta expressão dentro de Paraguai como um todo, verdade? Sí, justo hablaste del número 50 y eso coincide totalmente con nuestra empresa. Porque justo la empresa ahora en diciembre del año pasado cumplió 50 años de historia, de trayectoria. Ajá. Cuando todo se arrancó, cuando mi abuelo llegó a CLS, que antiguamente tenía un otro nombre, que era Presidente Stroessner. Sí. Arrancó en 1972, sin muchas perspectivas, pero fue avanzando año a año, siempre poniendo su mejor, aumentando la cantidad y variedad de mercaderías, diversidad. Después, en la década de 80, las cosas empezaron a mejorar, muchos brasileños cruzando el puente diariamente, haciendo compras, aprovechando el precio súper competitivo, y hasta que se llegó en 1987 con la intención, la idea de hacer un shopping center. Entonces, hasta 1917 tenía la tienda, pero no tenía su local propio. Y la verdad que era local propio, pero solamente tienda planta baja. Entonces, desde 72 hasta 87, entonces en aproximado de 14, 15 años, solamente tienda nomás. Entendi. Aí em 86, 87, aí surgiu a ideia de fazer um shopping center. Aí por isso saiu de Casa Americana e aí se transformou em Shopping Americana. Pero isso foi um grande marco para a cidade, porque quando se hizo isso, foi o primeiro shopping center de la história da cidade. El primer emprendimiento a nivel nacional que tenía escalera rolante. Imagínate, yo me acuerdo que esos años 87, 88, yo tenía como 4 o 5 años y yo me iba hacia el shopping y había una fila gigante de personas para subir en la escalera. ¿Para la escalera? Sí, locura. Era hoy en día algo totalmente común. Sí, pero para aquella época era algo así novedoso, era algo increíble que realmente atraía muchísimas personas. ¿Y esa escalera se trajeron importación, todo? ¿Fue todo hecho al exterior? Sí, eso hecho en exterior, eso vino de la Europa y de la mejor calidad, tanto que es la misma que nos atiende hasta hoy. ¿En serio? Sí. Nossa, buena calidad entonces. Buenísimo, porque fue intentar comprar en otros locales, pero llegué a la conclusión que el material que se hacía en aquella época tiene una calidad bien superior a lo que lo producen hoy en día. Sí. E como é, né? Uma pessoa, esse era 87 era tu abuelo que estava Mi abuelo. Tu abuelo como estava em frente, né? Como era uma pessoa. Sí. Tipo, nasceu lá em China, vindo hacia cá, e aí tendo a ideia de um shopping, ou seja, ele praticamente deu as regras de como seria a Cidade Leste. Sí, él na verdad fue el primer empresario oriental de la ciudad, porque llegó en 69, ahí primero arrancaron con Casa China, y ahí en 72 con Casa Americana, y ahí en 87 surgió la idea de hacer el Shopping Americana.
Y era una sociedad y después, en el principio de los años 2000, ahí se dividió la sociedad. Y una familia se quedó con Shopping Americana y Casa Americana y la otra parte se quedó con Casa China. Pero de hecho que fue el primer empresario oriental y uno de los primeros empresarios, sino el primer que arrancó acá en la ciudad. Puxa, e imagínate, vou até lá, pelo menos hoje, fomos olhar, visitamos. Assim, é uma estrutura linda, funciona, bem pensado. E isso tem 36 anos. Sí, ¿Verdad? porque hay algo que yo aprendí con mi abuelo, que cuando se hace algo tiene que hacer su mejor. Entonces, si va a hacer una tienda, tiene que tener lo mejor. Si va a hacer un shopping, tiene que tener lo mejor. Si va a hacer un restaurante, un par de comida, también la misma cosa. Vos tienes que hacer la inversión en las mejores cosas para que vos tengas los mejores resultados. Entonces, va a hacer un shopping. Entonces, la mejor escalera, el mejor piso, la mejor iluminación, vas a tener una tienda para tener tus clientes. Entonces, los mejores muebles, los mejores colaboradores, las mejores mercaderías, vas a tener un estacionamiento también, la mejor infraestructura, vas a tener un par de comida. Entonces, hay que tener un buffet, una pizzería, una hamburguesería, una cafetería, un buen baño, todo lo que hace en la vida. Y eso automáticamente se refleja en la empresa hasta hoy. Todo lo que vas a hacer en tu vida tiene que hacer tu mejor. Sim, pero o que me surpreende é 87, dinheiro e entendo que o melhor, pero puta, ele tinha uma visão, entendeu? Sim. Entendia o que era o melhor para aquele momento. Sí. Tava anos luz na frente da competência, anos luz em frente da região. Sí, la verdad que siempre fue una persona a frente de su tiempo. Siempre tenía una visión adelantada. Y de hecho, si van a ver los grandes emprendedores, inversionistas, ellos de hecho tienen una visión, una coraje diferenciada. Y ellos están previendo lo que va a ocurrir en los próximos años. Y algo que eso no se pasa en la cabeza de todas las personas, sino que solamente en un grupo pequeño de personas. Las personas que se adelantam aos fatos. Exatamente. Ele era um tipo que viajava muito? Sí, muchísimo. Siempre viajaba. A China, isso? China, y fue el primer empresario a empezar a traer mercaderías de China, a hacer los primeros contactos. Y ahí también se fue a varios países de Europa, Estados Unidos, Panamá. Eso ya fines de los años 80, arrancando los años 90, ya hacía. Nossa. Y ahora damos seguimiento ya aprovechando todos los contactos que él logró allá en el pasado. O nome que já tem, né? A estrutura. El nombre, la estructura. Bueno, vos seguro foi uma dessas pessoas que já nasceu en la góndola, ¿verdad? Que ele dizia assim, bajo la góndola. Sí, yo en la verdad, yo nací en Curitiba hace 40 años y ahí con 4 años de edad yo vine hacia Foz. Y vine porque mi padre ya estaba empezando a trabajar con mi abuelo, pero con 16, 17 años yo volví a Curitiba otra vez porque ahí yo hice la facultad de Derecho y ahí con 23, 24 años ahí regresé a Foz. Pero cuando regresé trabajé como 2, 3 años en la empresa y ahí después salí. Allá por el año de 2009, 10 salí y me quedé como 3, 4 años solamente trabajando con abogacía en Brasil, en Foz. E te gusta? Muchísimo. Pero lo que es que ocurrió en 2013, yo fui invitado por el grupo Americana para ser el asesor jurídico, ser el abogado del grupo. Allá ou acá? Acá. Yo acepté porque tenemos inquilinos, tenemos contratos y pensé, va a ser un gran desafío. Y aparte también me interesé por validar mi título de abogado en el Paraguay. Entonces voy a estudiar, voy a aprovechar y voy a trabajar exactamente en la área que me gusta y a donde de hecho tengo un conocimiento técnico. Y ahí arranqué así a mi vuelta americana en 2013, 14, 15. Arranqué así, de ese modo. Y después, a la hora que fui percibiendo, ya estaba tomando cuenta ya y trabajando en otras áreas. Entonces me quedé ya con la administración del shopping, con la parte de recursos humanos.
Después empecé a desarrollar un proyecto estratégico de publicidad y marketing. Y llegó un punto que la hora que fui a ver ya era el administrador general del grupo. Pero eso ocurrió realmente de una forma muy natural. Natural. No que yo tenía, ¿sabes, Danilo? Aquella, no, yo soy obligado a trabajar acá. Y la verdad que fue todo de forma espontánea y que fue ocurriendo y sucediendo día a día hasta llegar al cargo que tengo en el momento. Tu padre era el director nesse momento? Sí, Gerente general. mi padre era directivo y junto con mi abuelo, así como también con mi tío Gabriel y también con el señor Edson, que es nuestro socio. Y aquella época tenía una persona, un tercero que era el administrador del grupo. Ah, tá. Y ahí yo fui me enterando hasta que llegó el año de 2018. Ahí sí, de hecho, de forma formalizada, yo fui impulsado como el administrador general del grupo. Puxa, que bueno, que bueno. E además é algo, o sea, um patrimônio da família, verdade? Todo na história, todo na trajetória. É melhor que alguém de dentro da família peleie por esse nome, verdade? Sí, yo entiendo que sí, porque generalmente quien va a tener la visión de estratégica de la empresa es el propietario. Entonces tiene que estar en la línea de frente para encarar todas las batallas que surgen. Sí. Porque vos como propietario, claro que todos los colaboradores sin excepción son importantes, pero en regla ellos van a tener una noción específica de la empresa, de su respectiva área, sea. Ahora el propietario entiende el conjunto en general y sabe cuál es la dirección que la empresa tiene o necesita tomar siempre. É. E hoje, por exemplo, eu às 5 da manhã me despertou e eu também acabei despertando e aí me quedei pensando em ideias, ou seja, vou 24 horas por dia, uma ideia nova, uma oportunidade nova. E, não sei, 90% não sale, mas eu vou estar sempre pensando, verdade? Isso é difícil quitar de uma pessoa. Tem que ser o proprietário, verdade? Para estar sempre nisso. Pero eso que decís es verdad. Sabes que hay un estudio comprobado en que 90% de las cosas que pensamos no se materializan. Loucura. É loucura. Imagina o tempo que perdemos, verdade? Sí, siempre pensamos, preocupación, eso va a ocurrir, no va a ocurrir, miedo. Y al final, generalmente no ocurre, no sucede. Pero respondiendo a la pregunta, sí, de hecho que yo, por ejemplo, salgo de la empresa, me voy al gimnasio, salgo con mis hijas, vez o otra también salgo para tomar un café con algún amigo. Y estoy fuera, pero la cabeza está siempre pensando... Sí, uma oportunidade nova. Sí, cosas nuevas. Eu sei como é. Pero também, meu padre dizia que essa era uma enfermidade que temos, entendeu? Ou seja, nós não conseguimos desligar, nós somos sempre focados e não é por el dinheiro, né? No. No. É loucura. Tem que ser. Claro que en cualquier profesión, cualquier carrera, la parte financiera es fundamental. Um indicador. Es necesario porque cada uno de nosotros tenemos nuestras respectivas responsabilidades ante la sociedad, ante la familia, pero de hecho lo que nos hace trabajar, emprender, tener nueva idea día a día es el placer, el desafío. Claro que todos pasamos por momentos delicados y también como ser humanos también nuestro emocional puede variar de un día para el otro. Hay días que da la voluntad de no voy a trabajar más, pero también imagínate si vos estás fuera de todo esto, no tiene ningún placer. Entonces, hay momentos que no, voy a parar con todo, pero lo que nos hace trabajar, invertir, emprender es el placer de hecho. La parte financiera cuenta, pero el placer está acima de todo. E você sempre desde niño pensaste nisso? Pensaste, o sea, te imaginaste com 40 anos assim, dessa forma, com esse trabalho? Y yo sinceramente, lo que ocurrió fue así. Yo hice Derecho con 17 años de edad, empecé la facultad en Brasil. Y yo, por ejemplo, empecé, estudié, pero no tenía así una perspectiva exacta. Pero mi sueño con 17, 18, 19, 20 años
era ser um treinador de futebol, ¿sabes? Treinador de futebol? Sí, loucura. Por isso te gusta tanto o futebol. Sí, ahí un día yo tenía 20 años, yo hablé con mi padre y yo quiero ser un entrenador de fútbol. Ahí me preguntó nomás, pero ¿como quién? Ahí le dije, no, como Luxemburgo, como Muricy Ramalho, como Nossa. Felipão. Aí ele me falou, mira, esse menos de 1% desse universo. Vos vai querer, sí, padre, yo voy a querer, pero voy a lograr. Aí, padre, bueno, si quiere tanto, entonces haga o seguinte, trabaje para pagar essa faculdade de educação física. E aí eu arranquei com essa faculdade, e aí eu fazia a la mañana direito, a la tarde eu trabalhava no Tribunal de Justiça de Curitiba, e a la noite fazia educação física. Pero por que hacía direito? E na verdade que com 17 anos, Danilo, eu não sabia o que fazer. Tá, pero isso foi um apoio de tu padre, ou seja, mira, asegurarte com direito, por lo menos, foi algo assim. E na verdade que os padres incentivaram por um lado, pero por outro, eu estudava no colégio Positivo, que é o maior do estado do Paraná, em Brasil. E nesse colégio, no princípio dos anos 2000, sempre diziam que a profissão do futuro, direito. Sim, Direito. é mesmo, é verdade. E aí pensei, não sei o que vai ser, vou fazer algo que seja para o futuro. Aí meus padres falaram, vos como vos assina direito, vos pode ser um advogado, Do que seja. juiz, um promotor de justiça. Um empreendedor, um marqueteiro, porque o advogado serve para tudo, verdade? Direito... Aí, isso, pero aí em terceiro ano de direito, aí tu essa crise e falei, não, agora eu vou ser um treinador de futebol e aí vai ser educação física. Tá. E aí me padre, bueno, entonces, haga por merecer, trabaje por isso. Aí eu fazia direito à manhã, aí eu trabalhava à tarde no Tribunal de Justiça e à noite educação física. Meu Deus. E terminei a faculdade. Terminaste? Sim, as duas. Vou terminar desse ritmo. Nesse ritmo. Ah, então por isso é que vou alegar às 4 da manhã, já venia a casa e aí, puta, vou aguentar, tem ritmo, né? Sim. E nessa época terminei, e aí o que é que ocorreu? Aí terminei, e, bueno, aí fui à prática. E aí he visto que realmente meu padre tinha seu ponto de razão e muito complicado esse mundo do futebol. Isso que aparece na televisão, em Rede Globo, é para menos de 1% da população. E também a ganância era pequena. E aí deixei de lado, aí depois trabalhei na Americana, aí depois fui à advocacia, aí volvi à Americana. E de hecho, para sumar a la empresa que temos hoje, o melhor que eu hice foi a faculdade de Direito, tanto em Brasil e depois em Paraguai, já que eu hice também na Assunção em los anos de 2013, 14 e 15. No, seguro te suma muito o direito, te vale para todos os empreendimentos que há, o direito te ajuda. Pero então, se sos formado, você sabe que eu li esses dias que uma das profissões mais estressantes do mundo é treinador. Sim. A pressão toda está sobre sua espalda. Pero eu hablo na empresa que minha função também é muito similar a um treinador de futebol. Porque vos, quando sos proprietário, administrador general de uma empresa ou de um grupo, seja, vos também tem toda a pressão em tu espalda. E aí, quer saber como manejar bem todos os colaboradores, como coordenar as tarefas. Sim, um treinador é um coach. É um verdade? coach. É um coach em inglês. Sim. Assim, um coach é o que capacitando, treina, ajuda as pessoas, exatamente isso. Porque há muitos, por exemplo, que têm uma visão incrível, pero não sabem bem como manejar equipos. E há outros que não têm tanta visão, pero sabem como sumar ao equipo. E vos, por exemplo, quando vos maneja uma empresa, a primeira habilidade que tem que ter é saber como manejar pessoas. Bueno, vos trabalha com pessoas. Se vos não sos um exemplo, se eles não confiam em vos,
La empresa no va a andar. No, pero yo hice facultad, posgrado, mestrado, estudié en Harvard. Pero si vos no sabes manejar personas, no vas a hacer nada. Me gusta mucho eso. E incluso mucho la gente que estudió todo eso perde el erro para una persona que no estudió nada, pero tiene su equipe estruturada y camina juntos. Bien por ahí mismo. No, me gusta, me gusta. Y algo que é difícil de aprender, ¿verdad? O sea, no hay como quien te explica. É la prática y la prática y la prática. Porque las personas hablan que vos ya nace con la característica, o sea, habilidad del liderazgo. Pero en la verdad que no. Eso puede ser desarrollado. Yo, por ejemplo, hasta los 19, 20 años, yo hablaba muy poco, casi nada. Era muy retraído. Sério? Sério. E aí, um dia, eu trabalhando no Tribunal de Justiça em Curitiba, aí meu superior me falou, mira, Kenny, se vos não aprender a falar, se vos não aprender a posicionar-se, não vai caminhar bem na vida. Tiene que cambiar isso. Pero le dije, pero esa es mi personalidad. Ahí dijo, no, pero vos puede amadurecer y mejorar. Y vas a hacer cursos. Vas a leer libros. Y yo, de hecho, empecé a hacer eso y ahí mejoré mi... Sério? Existe curso para isso? Existe. Yo, por ejemplo, mientras estaba ahogando en Foz, yo era profesor de universidad. Entonces, yo aprendí a lecionar también. Ah, legal. Y Entrenar. Entonces, lo que es que hacía, yo siempre antes de empezar las clases, yo en el estudio jurídico ya entrenaba todo, hablaba solo en una oficina, y ahí después ya llegaba a la facultad capacitado. Preparado. Sí, en los primeros 2, 3 años fue justamente así. 2, 3 anos. Sí, porque la facultad era desde las 7 de la noche hasta las 10:30. Entonces yo desde las 4 hasta las 6 yo entrenaba y después ya arrancaba sabiendo bien lo que es que iba a hablar y ya previendo también todas las preguntas que podrían llegar hacia mí. Porque era un tanto cuanto desafiador, porque yo tenía en aquella época como 25, 26, 27 años. Y tenía alumnos que ya tenían como 30, sí. 35, 40. Y ahí pensaba, bueno, ese profesor jovencito no tiene capacidad. Y ahí intentaban y presionaban. Y ahí por eso yo siempre me entrenaba al máximo para llegar siempre bien preparado para tener el mínimo de sorpresa. Sí, sí, me gusta. Pero que não existe muita coisa já, verdade? O sea, 2 faculdades, professor. Sí. Aí faculdade, o sea, passaste a ser abogado acá também e empreendedor. Puta, é muita coisa. Tá na família isso de estar em todo lado, fazendo muitas coisas. Sí. Yo hice muchas cosas, entonces hice la facultad de Derecho, después posgrado, mestrado, educación física. Trabajé como empleado en un estudio jurídico en Foz. Después yo tuve mi propio estudio jurídico. Pero después de un tiempo vos llega a la decisión de que tiene que ser bien puntual. Solamente asumir compromisos que de hecho te traen resultados. Porque en un tiempo de la vida, con 20, 25, 30, le digo más exacto, hasta los 35, por lo menos en mi caso, vos querés hacer de todo, abrazar el mundo y quieres ser reconocido, pero después no, tengo que hacer algo que también tenga por un lado resultado y que por otro me traiga placer y también un poco de calidad de vida. Porque en esos periodos que hacía todo, yo salía de casa a las 5 y volvía a las 11 de la noche. Vos não tinha família todavía. Y la verdad que un gran tiempo sí, pero tenía muy poco tiempo y contacto también.
porque la dedicación era inmensa. Imagino. A família sofre, é verdade? Paga também. Sim. Pero por outro lado, também ver tu esforço, tu dedicação, também é uma forma de ensinar. Sí, eso sí, sirve como ejemplo a los hijos. Serve como exemplo, exato. E a melhor forma de ensinar é exemplo, verdade? Porque tá ali hablando e não hacer não sirve de nada. Sí. Dijiste algo interesante, todo lo que define a nosotros ejemplo. No hay como, por ejemplo, yo hablar para los colaboradores de la empresa, no. Tienen que llegar puntualmente. Y yo llegar a la empresa a 10 de la mañana. Lo que es que vamos a pensar, Daniel? O lo que es que vamos a pensar, si la cabeza de la empresa no tiene interés, ¿por qué nosotros vamos a tener? Sí. Y yo, en todo local que trabajé como colaborador, o sea, como empleado, los propietarios de la cabeza siempre eran los primeros a llegar, siempre. Não, eu vejo muito esse. Aún mais a cultura china é muito trabalho, verdade? Sí. É muito trabalho. Tua avó deve ter sido esse tipo de chino de trabalho, uma máquina de trabalho, verdade? Sí, él de hecho trabaja muchísimo, era una persona muy impuntual, siempre era el primero a llegar a la empresa, el último a salir y servía como ejemplo a todos, tenía la visión y ese legado yo también intento poner en práctica ahora en mi vida personal. Yo siempre hablo a mis colaboradores, el día que yo no venir a la empresa porque estoy internado, caso contrario yo estaré en la empresa con ustedes. Y ahora ya a 11 años de vuelta, desde 2013 hasta 23, 24, yo de hecho no falté ningún día, a no ser que estaba en viaje a trabajo o por vacaciones. Caso contrario, siempre estoy por la empresa, siempre. Poxa, que show, hein? Que show. E quem te passou? Há quanto tempo você tem na vida das mídias sociais? Eso pasó ¿por qué? Porque Americana es una empresa conocida y reconocida, pero quedó mucho tiempo sin trabajar con publicidad y marketing. Y ahí, a partir de 2016, 17, ahí pensé, bueno, ahora llegó el momento de trabajar con publicidad y marketing. Entonces, vamos a empezar. Pero en aquella época yo no me atentaba mucho a Facebook, a Instagram. Entonces empezamos con revistas, radios, carteles. Y ahí a partir de 2019, 2020, ahí mi señora me atentó, mira, que tiene que estar atento a esa plataforma Instagram. Interesantísimo para hacer contacto, desarrollar trabajos, pasar contenidos. Y ahí, bueno, teníamos influencers, comunicadoras, pero llegó un día que yo pensé, bueno, yo tengo que ser el comunicador, porque la comunicadora, los influencers, los medios contratados son puntuales y también van a quedarse por un tiempo específico. Ahora yo no, yo voy a quedarme en la empresa. Entonces decidí, fue una decisión así pesada y sufrí muchísimos ataques, la gente hablando y hasta hoy ves otra habla, pero yo no me molesto porque yo intento hacer mi mejor. Pero, vos no debe hacer esto, vos debe hacer de otra forma, vos no sabe hablar español, es una vergüenza, pero de hecho sabe que yo nací en Brasil. Mi lengua originaria es portugués, Sí. pero yo hablo español por respeto, porque tenemos empresa en el Paraguay, entonces estando en el Paraguay voy siempre a hablar la lengua del país. Sí. E además, a gente reclama muito, também reclamam de mi espanhol, realmente não é tão buena, pero puxa, eu pelo menos sei falar, verdade? Tô intentando outra língua cá, verdade? Estamos lutando, entendeu? É muito fácil de eu decidir, um americano habla mal português, pero pô, é injusto, verdade, essa pelea. Pero que eu te vi fazendo muita coisa como um treinador, como um coach. Sim. Te vi muito enfocado, talvez, ensinando as pessoas como é manejar uma empresa, como é gestionar, assim como pode ter gestão de pessoas. Eu te vi muito hasta esse lado. Não é só no caso americana. Há uma pessoa, um executivo
Sí, sí, sí. Justo la idea de mi perfil personal es, claro que por un lado, estar demostrando todo el trabajo que es desarrollado por el grupo americano. Pero por otra parte, la intención también mostrar un poco de mi personalidad y también estar siempre ayudando a las personas. Entonces, como yo conseguí a lo largo del tiempo desarrollar esa capacidad de coaching, de liderazgo, paso un poco de las ideas, indicaciones de cómo manejar un equipo, una empresa, cómo abrir una empresa, cómo tener sucursales, cómo coordinar todo, porque yo también conseguí ir avanzando en mi vida. ¿Por qué, Danilo? Porque yo tuve ayuda de otras personas. Si otras personas no me ayudasen, no tuviese un poco de paciencia conmigo, yo también tampoco tendría avanzado. Yo sé que hay jóvenes también que necesitan y quieren avanzar. Entonces, ¿por qué no ayudarles con un poco que sea? Sí, me gusta eso. Um dos principais motivos do podcast é isso. Eu nasci em uma família empreendedora. Então, para mim, los domingos nós outros íamos à oficina. Hablávamos allá, pero tava cerca del trabalho. E para mim é muito comum isso, sempre foi muito comum. E eu vejo que há gente que quer crescer, tem gana, tem uma genialidade, pero, isso não é para mim, isso não... E a verdade é que não é assim, verdade? Muita gente que sai de la nada e se cresce, se tornam grandes empreendedores, monstruosos. Incluso, creio que a maioria dos grandes empreendedores de Paraguai saíram de la nada. E dá para ser, verdade? Dá para ser. Falta, é só ter uma visão, o sea, essas coisas que vou estar ensinando. Yo entiendo que el punto principal es realmente vos, o sea, la persona saber exactamente lo que es que quiere. Una vez que sepa nomás, ahí es desarrollar la capacidad para avanzar. Entonces, nadie nace preparado. Es necesaria la humildad para aprender hasta que llegue a su objetivo. Y en ese camino es importante tener personas que te ayuden a avanzar, que te apoyen, que tengan más conocimiento que vos. Yo creo que algo que es importantísimo, vos siempre andar con personas que ya pasaron por las etapas que vos necesitas pasar. Aí sim, de hecho, vas a aprender. Pero sabe qual é o meu problema com esse? Não é fácil encontrar esses mentores. É difícil encontrar. Eu, por sorte, que tenho alguns, por exemplo, o Sr. Felipe é um dos mentores. Ele não sei porquê, pero ele me atende. Ou seja, eu lhe amo, estou passando isso, estou com um problema de importação. O que te parece? E ele me apoia. Pero não é fácil ter, entendeu? Não é... não sei, vou dar um exemplo, tá? Eu nunca hice isso, mas não lhe uma versa e digo, mira, tô com esse problema, o que te parece? Entendeu? Ele, tipo, tem milhas de coisas ali, tem problema que não lhe falta. E me lembram, tipo, saí de acá, entendeu? Algo, el mentor es una persona que se identifica, que se comunica contigo, que tiene un enlace y conexión. De hecho, no es fácil encontrar una persona con todas esas características. Pero yo conseguí gran personas. Ya hablamos una gran parte ahora de mi abuelo, que fue uno de ellos. En la abogacía también yo trabajé como colaborador, como empleado por 4 o 5 años con el doctor Álvaro Infos, que fue, en mi visión por lo menos, el mayor abogado de la historia de la ciudad. Y también por la Cámara de Comercio yo aprendí con prácticamente todos los empresarios a nivel, sea de Ciudad del Este, a nivel nacional. Pero hay 3 que mencionaron y me enseñan muchísimas cosas hasta hoy, que sería el señor Alejandro Maná, el señor Said Tajin y también el señor Juan Vicente Ramírez. Personas que siempre me pasaron una buena postura, mucha clareza y me dieron también soporte e indicaciones en los momentos más delicados. Sí. Me gusta, los 3 me gusta também. Todas as vezes que tive alguma coisa, tiveram uma predisposição para
para ajudar, pero são pessoas distintas, verdade? Eles Sim. estão para isso, eles estão para apoiar, né? São diferenciados. São diferenciados. Por isso que cresceram na vida e na Por profissão. isso que cresceram tanto, exatamente. É. Porque para vos, a medida que vos va tornando-se uma pessoa melhor, vos automaticamente também vai crescendo na vida. Sí, é verdade. Não, pero são personas distintas. Eu admiro os três, admiro muito. A experiência que tem, a forma que manejam. Eu nunca me vi olvidar uma vez, eu estava com um problema que era, te recorda na época que queriam barrar a cota? Creio que barraram por um dia. Ah, sim. De 300 e foi a 150. Sim. E eu me acordo que falei com o Dom Alexandre e disse, e que te parece esse tema? E, puxa, se barrar a cota vai ser muito complicado. E ele disse, não, é uma oportunidade. Que oportunidade que é? Ele disse, é uma oportunidade para que nós outros aumentamos a cota. Pero eles querem barrar. Sim, pero é uma oportunidade para dialogar e mostrar que podemos aumentar. E eu saí dele, não pode ser que ele falou algo assim. Porque, sabe, o Brasil estava ou barrando ou manter. E ao final alçou. Sim. E eu disse, uau, ele estava muito em frente. Assim, sua cabeça já estava allá e ele estava certo e eu sofri o tanto que eu sofri. E pero por que sua cabeça estava em frente? Porque, bueno, estão poniendo o tema em pauta, em discussão. Então, é a hora de pelear. Pelear no bom sentido. E esse tema realmente tem um fato, um ocorrido interessantíssimo, porque isso foi no ano de 2015. E nós nos reunimos na Câmara. Bueno, chegou o momento de não pedir para manter ou baixar a cota, sino que para realizar em definitivo. Hicimos um movimento chamado Fronteiras Unidas, aonde se aderiram todos os empresários de Ciudad del Este, de Salto e de Pedro Juan. E aí se sumaram muitíssima gente e hicimos um movimento que foi em frente à rotonda de Mona Lisa, entre Mona Lisa e Jebai. E hasta tuve um episódio fatídico que se armou um palanque e o palanque caiu durante o evento. Eu estava ali arriba, caiu. Nossa. Mas eu creio que isso ocorreu em benefício de... Foi para ele mais atenção, não. Mais atenção. Foi uma explosão, pum. E na hora que se foi a ver, eu já estava na Rede Globo, em SBT, em Última Hora, em Unicanal, em Telefuturo, em SNT. Estava em todo. E todos falando, empresários, calindo, peleando por la cota. E ao final se conseguimos a cota que realmente a fronteira necessita. Tuvo uma ascensão, não sei, incluso da gente de Brasil também, verdade? Sim. A gente de Foz, que foi muito importante porque queriam. Sim, el CODEFOS, que é o Conselho de Desarrollo de Foz, também nos apoiou muitíssimo nisso. Porque a fronteira depende do comércio. A intenção é que tenhamos uma boa cota hasta para favorecer a compra e venda de mercadorias e também fazer com que trabalhem de forma legal. Melhor que se tenha uma boa cota e comprem adentro da cota de lo que uma cota baixa e as pessoas ultrapassem. Exato. E aí hace contrabando e tudo isso, leva por barco, piora toda a situação. Sim. O objetivo, de hecho, é a formalização. O objetivo é esse. Sim, e agora com o Santi, que vai unir a aduana com o ministro Indústria e Economia, isso vai ser um ponto clave para a formalização. Sim. Todos estão apostando muitíssimo na formalização e de hecho que estamos crendo que Santiago Peña vai ser um bom governo. Paraguai sabemos já de hecho que há vários anos está sempre crescendo e ele tem uma visão estratégica, entende de economia, entende de desenvolvimento. Seguramente Paraguai vai crescer muitíssimo mais nos próximos anos. E Kenny, que são os planos de Casa Americana a futuro? E Casa Americana começou como uma tienda de planta baja, depois se transformou em um shopping center e eu pensei que ia parar por aí.
Y ahí, de repente, en 2020 surge el COVID, la pandemia, se cierra el puente, y ahí surgió la posibilidad de abrir una tienda, una sucursal en Asunción. Abrimos la sucursal en Asunción, y ahí en 2021 surgió la posibilidad de abrir una sucursal en el Shop París. Yo inicialmente no quería, ¿por qué? Porque no había mucho sentido abrir una otra tienda, siendo que ya había una tienda grande, o sea, gigante, en la propia ciudad, pero la propuesta fue interesante para ambos lados y aproveché y estaba ahí parado, tal, pasó 2022 y ahí ese año 2023 surgió la posibilidad de cambiar la dirección de la sucursal de Asunción. Entonces ahora estamos saliendo de la Avenida San Martín y ahí a partir de octubre estaremos atendiendo el shopping Paseo La Galería, que es el shopping más hermoso del país en el momento, por lo menos en mi humilde visión. Y los planes van a pasar por ahí, trabajar bien con nuestro shopping, con nuestras tiendas y siempre atendiendo bien nuestros clientes. Tenemos una cantidad inmensa de mercaderías, de productos, más de 150.000 ítems a la disposición de los clientes y siempre enfocando también en nuestra área de especialidad, que son los artículos de cocina, hogar, bazar, utilería, muchísimas ollas lindas. Ahora estamos por llegar al artículo navideño. Casa Americana se trata de una empresa solamente para generar resultado, o sea, también utilidad. Casa Americana tiene una función social, tiene un buen trato con sus colaboradores, con sus proveedores, con sus clientes. El objetivo es mantener una historia de una trayectoria que sea siempre clara, transparente y limpia y que siempre tenga mucha honestidad. Me gusta isso porque nós outros como empreendedores temos que ter essa visão de uma utilidade social nós estamos fazendo. A empresa não pode ser só plata e tchau e acabou. Não, temos que cuidar tanto da nossa equipe quanto da sociedade que nos cerca. Me gusta esse pensamento. Porque cuando cuida de tu equipo, automáticamente ellos se sienten contentos por estar y por pertenecer al equipo. Ah, qué bueno. Yo estoy feliz, trabajo bien en Casa Americana, yo tengo orgullo de eso. Y automáticamente él teniendo orgullo y se sintiendo un miembro, él va a hacer su mejor por vos y por la empresa. E esse ponto que vocês alquilaram allá em Passeio Galeria é fantástico, ao lado do cinema, puta. Sí. E é enorme o local. Sí, el local que queda al lado del cine tiene como 715 metros cuadrados. Va a tener también un mezanino de 160 metros. Y el shopping, de hecho, tiene un flujo constante de personas. Ya formamos la clientela. Ahora también vamos a agregar los clientes que están de pasar por el shopping. Sí. Y seguramente va a ser un gran desafío, ya está haciendo. Hay un poco de estrés, trabajo, obra, mantenimiento. Pero isso é verdade, nossa vida, não é? É nossa vida, pero vai passar e depois seguramente vamos a repuntar. Nós outros, as últimas 2 vezes que fomos allá no shopping, não havia onde parar. Foi incluso um incômodo para nós outros. Tá funcionando, aparentemente está funcionando o shopping. Sí, el shopping empezó a trabajar en el año de 2016. Y ahí fue formando su clientela y de hecho que hasta 3, 4 años atrás yo me acuerdo bien que era más fácil para conseguir un local para estacionar. Pero hoy en día, especialmente si es un jueves, viernes, sábado, domingo, ya casi es imposible. Pero ese, por un lado, un buen señal. Significa que el shopping está moviéndose bien. Sí. E que as coisas estão sempre avançando. Sim, exatamente. E que vê tu futuro como tu rede personal, ou seja, tu mídia, porque há algo ali dentro também que é tudo, verdade? Que é executivo. Sim. Eu tenho meu perfil e agora no momento está um tanto quanto estável.
pero estou com algumas ideias para o futuro para que repunte de vez. Eu lo que veo em Brasília que funciona muito e é algo que me gusta, esse treinamento para empresários, verdade? De gente que hace, que tem preparação, que tem formação e que tem na prática, que está funcionando. Então, você apoia outros empresários que tiveram a ideia, saiu bem, mas não tem a estrutura todavia, não tem os caminhos. Y en Brasil, yo digo que yo tuve la oportunidad ahora en el mes de marzo de este año de hacer un curso con el mejor o uno de los mejores coach mentores que existen en la actualidad, que fue con Wendel Carvalho. Fueron 3, 4 días, Danilo, a full, desde las 9 de la mañana hasta las 2, 3 de la mañana. Y ahí dormía a 2, 3 de la mañana, ya arrancaba otra vez en el otro día. Y fue un aprendizado gigante. Te pasa visión del mundo, cómo vas a tener el control psicológico, mental, emocional, estrategia de liderazgo, estrategia de tomar decisiones, cosas que yo pude absorber y también poner en prática a favor de la empresa. Eu hice alguns podcasts com alguns empresários jovens que estão começando e que estão ali laborando há muito tempo. E eles falam disso, de que não tiveram a oportunidade que nós outros tivemos de nascer dentro de uma família já de trabalho e nos outros ser mais fácil. E para eles precisam desse treinamento, entendeu? Precisa de pessoas assim que estão dispostas a capacitar-las e que está para apoiá-las. Yo siempre estoy contestando mensajes en mi Instagram. Hay personas llamándome, escribiéndome, encaminando mensajes de voz que puede ayudarme. La intención del perfil es justamente esta, estar pudiendo ayudar, apoyar y pasar la dirección exacta. Porque los jóvenes quieren aprender por un lado, pero por otra parte necesitan tener un mentor, una persona que pase la dirección y además que se forme un lazo, un vínculo de confianza. Entonces yo sé de todo eso, entonces intento de mi parte pasar todo lo que tengo de idea, de visión, de referencia, porque la intención siempre es pasar situaciones para que pongan en práctica y sean profesionales bien sucedidos. Sí. Sí, me gusta. Y qué bueno, ya tiene entonces el público. Sí, ¿verdad? Tengo. No es tantos seguidores así, pero ya tengo como casi 10,000 seguidores. Yo necesito el repunte, estoy trazando una línea estratégica para eso. No va a ser ahora, pero para más adelante sí, seguramente voy a repuntar. Pero ya tengo mi público y quiero hacer con que esos jóvenes tengan la condición de tener más informaciones. Sí. Y también ese tema de importación, ¿verdad? Lo que va a estar haciendo en Asunción, Cidade Leste, las dos principales ciudades del país, tienen una noción de lo que pasa allá, lo que pasa acá, lo que pasa en Brasil. Sí. Es una buena noción mundial para poder explicar también estratégicamente, ¿no? Sí, siempre hablo porque tenemos ya un conocimiento de lo que sucede en la frontera, lo que sucede en Asunción, lo que sucede también en Brasil, ya que yo tengo residencia hasta hoy en Brasil. Paso todo lo que he aprendido de importación, de gestión de grupo, liderazgo, trato con proveedores. La intención es bien clara, pasar exactamente lo que yo tengo condiciones y lo que he aprendido, porque como ya dije anteriormente, yo solamente tuve condiciones de caminar y sigo teniendo, porque también tuve personas por detrás que me ayudaron, me apoyaron y me pasaron las mejores ideas y sugerencias en los momentos más necesarios. Pô, legal, Pedro, legal. Que sorte para vós, que siga crescendo e que pueda hacer que outras pessoas também cresçam. Muchas gracias por el tiempo. A ustedes, un placer y cualquier cosa ahí, siempre a las órdenes. E quero dar os parabéns, o sea, claro que esse é para vós, pero a tua família, o que fizeram acá em Cidade Leste é uma história linda, uma trajetória fantástica a nível nacional. Sim. Verdade?
Gracias, muy amable. La parabéns. intención es estar siempre mejorando para atender todos los clientes, amigos, parceros, proveedores de la mejor forma posible. Gracias, muchas gracias. Gracias, Danilo.